tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces de la Cañada, programa de divulgación de historia y de ciencias sociales de la Universidad de Guanajuato. Les saluda esta tarde Miguel Hernández y vamos a tener hoy una interesante charla sobre uno de los varios sitios emblemáticos con una historia interesante que hay en la ciudad de Guanajuato. Vamos a ver la historia, vamos a platicar sobre la historia de uno de los varios túneles que se encuentran en la ciudad, el túnel Porfirio Díaz, mandado a hacer precisamente en la época del Porfiriato, pero vamos a darle un enfoque interesante con nuestro invitado, a quien voy a presentar en un momento, saliendo un poquito de lo anecdótico, de la nota de que tal lugar, tal construcción se hizo en tal época por la magnífica idea de algún gobernante célebre. La historia urbana, que es lo que practica nuestro investigador invitado, pues nos enseña a ver contextos sociales, políticos, culturales, administrativos de la época en la cual se realiza cada una de las obras urbanas que es objeto de estudio. Y pues en el caso del túnel Porfirio Díaz vamos a ver cuestiones sumamente interesantes para ver cómo fue posible que se realizara con la tecnología de la época, una obra de estas características que sigue dando servicio hasta hoy en día, pero cuyos objetivos iniciales resultará bastante interesante conocer. Estamos en Voces de la Cañada, en Radio Universidad de Guanajuato, y también estamos en el sistema de radio, televisión e hipermedia de nuestra misma universidad, de tal manera que usted puede ver en TVUG, en la página de la CIRT, Radio, Televisión, Hipermedia, UGTO.mx, este mismo programa. Agradezco al director de Radio Universidad de Guanajuato por el apoyo que nos han estado dando en la realización de este programa, y el día de hoy a Jesús Rodríguez, que nos está apoyando en los controles. Hay que mencionar que estamos haciendo esta transmisión a distancia, guardando la sana distancia, desde la casa de un servidor, desde la casa del invitado de hoy, a quien tengo el gusto de saludar, doctor Gerardo Martínez Delgado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues te agradecemos bastante. Rápidamente presento al auditorio al doctor Gerardo. Él es profesor de tiempo completo del Departamento de Historia de esta Universidad de Guanajuato. Parece que ya tiene algo así como 5 años trabajando con nosotros. Da clases en los 3 programas del departamento, licenciatura, maestría y doctorado en historia. Y él es egresado del doctorado del Instituto Mora, Centro CONACYT, que se encuentra en la Ciudad de México. Entre sus áreas de investigación se encuentra precisamente la historia urbana, la historia de la imagen, de la fotografía, principalmente de la fotografía de ciudades, de la fotografía urbana, y de otras ramas de especialización de la historia que van muy de la mano, que se están desarrollando desde hace algunas décadas. Por ejemplo, la historia empresarial. Esa es una rama de la historia de la que no habíamos hablado en este programa, historia empresarial, que es un acercamiento a las prácticas, las reglas, las mentalidades que tenían empresarios de otras épocas, ¿verdad? Entonces, esas son las ramas de nuestro invitado, que cultiva como investigador aquí en la Universidad de Guanajuato, aparte de que tiene un amplio currículum de participación con especialistas de otras universidades. Por cierto, están en proceso un libro que hizo con especialistas de historia urbana de Colombia y de otros países. Pues muy bien, Gerardo, vamos a platicar sobre la historia del túnel del Tajín o túnel Porfirio Díaz aquí en nuestra ciudad de Guanajuato. ¿Cómo lo identificamos de entrada? ¿Cuál es este túnel de los varios que hay en la red de túneles de la ciudad, tanto para los que vivimos aquí como para los visitantes? ¿Cómo nos damos una idea cuál es el túnel Porfirio Díaz? Bueno, es complicado saber cuál es el túnel del Cuajín o Porfirio Díaz para quien no tiene una familiarización con la ciudad, para quien tiene pocos años viviendo en ella o tiene pocos años de edad. Es el primer gran túnel que se construyó en la ciudad de Guanajuato. Como bien dices, hay muchos, los conocemos principalmente por los servicios que prestan para comunicar, por la facilidad que tienen para conectar algunas arterias de la ciudad. Pero el túnel Porfirio Díaz, en su construcción, tuvo un objetivo muy diferente, que fue canalizar el agua de lluvia
que provocaba inundaciones en la ciudad. Y este túnel conecta aproximadamente el área del mercado Embajadoras, que es una referencia muy importante en esta ciudad, con el área de Pozuelos. Digamos que la entrada está debajo del mercado de Embajadoras y su salida más o menos debajo del centro comercial de Pozuelos. Son 1,100 metros que atraviesan esta área, y las bocas, tanto de entrada como de salida, están fuera del alcance de la vista, a excepción de la entrada, cuyo arco puede más o menos identificarse si uno es un caminador curioso, si uno pone cuidado cuando está en el mercado Embajadoras. Ahí se puede distinguir todavía la parte superior de este arco de entrada. Entonces, para quien conoce la ciudad, para quien tiene estas referencias importantes de la actualidad, son las que nos pueden ayudar a ubicarlo en principio. Pues mira, estoy un poco también norteado, aunque tengo 8 años en esta ciudad, pero supongo que es el túnel que cuando uno anda por Embajadoras, das la vuelta y te deja en Pozuelos. Bueno, es que no es el mismo túnel, sino que seguramente corren casi paralelos, pero sí, estamos hablando de túneles diferentes. El túnel al que tú te refieres es uno de estos que tiene una utilidad para el tránsito de vehículos, pero el túnel del Cuajín o Porfirio Díaz corre, como digo, más o menos paralelo, y su uso es exclusivamente para la conducción de aguas. También, para quienes ubican un poco la ciudad, pueden imaginar cómo en ese punto se juntan dos corrientes importantes de agua: el río Pastita por una parte, y el río Guanajuato en su conexión, en su caudal, que corre desde los cerros, que baja por la presa de San Renovato, de La Hoya, y continúa y atraviesa la ciudad. Entonces, en este punto, en el actual Jardín Embajadoras, se juntan las corrientes de agua de lluvia, y aumenta considerablemente el caudal, lo que ocasionaba la inundación y las inundaciones y los efectos muy nocivos que tenía sobre el centro de la ciudad, sobre el fondo de la cañada. Entonces se decidió, o se encontró, que en este punto era conveniente desviar las aguas de lluvia a través de un canal, de un túnel subterráneo que sigue ahí, que está ahí, que presta servicio, pero que es una obra pues francamente olvidada, o desde algún punto de vista olvidada, porque como tú lo haces notar, no se ve, no tenemos mucha noción de ella, aunque creo que ahí radica uno de los primeros elementos de importancia que hay que destacar. Fue una obra muy deseada durante mucho tiempo, casi podríamos decir durante siglos. Fue una obra que se logró en su momento, se inauguró en 1908, y desde entonces ha prestado servicios, ¿no? Y si la ciudad de Guanajuato resolvió el problema constante de sus inundaciones, fue en buena medida gracias a este túnel invisible, invisible, porque no es de los que conocemos, de los que transitamos, entonces no es para vehículos, entonces no lo tenemos tan a la vista, como bien dices. Para ubicarnos en el tiempo, primero ubicarnos en el tiempo, ya nos ubicamos geográficamente, ahora en el tiempo, ¿cuál fue el periodo de construcción desde que surge el proyecto hasta que se inaugura o ya entra en servicio? Sí, oficialmente podemos hablar de que su construcción se dio entre 1906 y 1908. Sin embargo, tiene una historia larga.
habría que recordar y también ubicar muy bien que el problema de las inundaciones había acompañado a la historia de la ciudad. Fue un problema constante. Nada menos hacia 1905, que ocurrió la inundación, la última gran inundación, se hizo un pequeño recuento en el cual resultó que entre 1704 y 1905 habían ocurrido al menos 15 grandes inundaciones en la ciudad. Estamos hablando de inundaciones que podemos equiparar como tragedias que tuvieron un impacto importante sobre los bienes, sobre las construcciones, sobre las personas. Y además de esas grandes inundaciones ocurrieron otras menores y medianas. Entonces el problema era latente, y las búsquedas de soluciones también. Por eso hay que hablar de una historia larga de su proyección y de su construcción. A partir de la documentación que se conoce, sabemos que ya a finales del siglo XVIII, estamos hablando de 1772, se empezaron a discutir con mucha seriedad cuál era el origen del problema y cómo solucionarlo. Entonces era muy claro que parte del problema derivaba de la naturaleza misma, de la topografía de la ciudad y de la naturaleza de las actividades económicas que en ella se desarrollaban, es decir, la minería. Todo el proceso de beneficio de los minerales generaba desperdicios que asolvaban el río, que hacían difícil la conducción del agua, y en una crecida, en una lluvia, el río no era suficiente para llevar las aguas y se desbordaba. Entonces siempre se discutió esta idea: cómo limpiar, cómo desasolvar los ríos, o cómo evitar que se asolvaran, cómo procurar que el agua tuviera la capacidad para correr naturalmente, sin obstáculos. Y en 1822 se habló, tal vez por primera vez, de la posibilidad de construir un túnel. Se detectó que una solución estaría dada por la construcción de un túnel. Sin embargo, nunca hubo los recursos suficientes, ni técnicos ni económicos, para llevarlo adelante, y hasta 1883 se empezó a trabajar un poco más en serio. Decía yo, ¿verdad? Así es, decía yo. Una pregunta que me salta. 1822, primera vez que se plantea la necesidad de tener este túnel. Tecnológicamente ya era viable en México, quizás, no sé, en Inglaterra, Alemania, ya se tenía la tecnología en el México recién independizado para llevar a cabo esta obra, o francamente se tendría que esperar hasta la época del Porfiriato. Se podía hacer de una forma distinta a como se hizo, y esa forma era básicamente con pico y pala, con el uso de hombres que picaran el cerro, que lo horadaran y que lograran comunicarlo. De hecho, cuando inició en 1883 se hizo de esa forma. Hace un momento decía yo que oficialmente se inició su construcción en 1906. En realidad se había iniciado un poco antes, pero de esta forma rudimentaria. Se echó mano de los presos, que era una forma en que muy usual en la época, aprovechar la mano de obra de los presos para las obras públicas, para la construcción o para la limpieza de algunas áreas de las ciudades, de tal forma que se recurrió a los presos, y en esta manera que menciono, con pico y pala, lograron avanzar 130 metros durante
durante varios años. Hay que recordar que la extensión total, la longitud total del túnel es de un poco más de 1 kilómetro, de 1.100 metros. Es decir, lograron hacer estos presos el 10% del túnel, poco más o menos. Entonces no había en 1822 una tecnología para acelerar los trabajos, para hacerlos de una forma eficiente, y lo que había era los brazos de los presos, y solamente así se comenzó. Tuvieron que pasar muchos años para adelantarlo de otra forma. De otra manera, entonces ya sería hasta 1906, quizás la proyección, quizás el presupuesto ya venía desde un poco antes. Para 1906, nada más para cerrar esta acotación tecnológica, como para darnos una idea, ¿qué había en 1906? Supongo que ya había explosivos, dinamita, balas, alguna herramienta mecánica. ¿Qué había entonces? Es correcto, habían cambiado mucho las cosas. En primer lugar, se había popularizado, se había extendido el uso de la dinamita. Hay que recordar que antes se usaba la pólvora desde muchos siglos atrás, pero realmente fue la dinamita la que permitió avanzar considerablemente, o que incrementó la potencia y por tanto las posibilidades de avanzar en una obra como esta. Otra cuestión importante, otro elemento importante fueron los rieles, los vagones, que eran rieles móviles, es decir, se llevaban de una obra a la otra, se instalaban sobre el suelo en una distancia que permitiera la conducción de vagones, y con ello también se facilitaba mucho el depósito de todos los materiales que se sacaban, de toda la piedra que se sacaba de la excavación y se conducía hacia afuera. Además había electricidad, por ejemplo, había acero, había cemento. Algunos de los tramos del túnel fueron reforzados con acero y con cemento, pero uno de los elementos quizá fundamentales fue la electricidad. Se utilizaron algunos taladros eléctricos, la verdad es que pocos en comparación a las dimensiones de la obra, pero todas estas herramientas permitieron lograr que se tuviera la obra. Muy bien. Eso en cuanto a, digamos, las posibilidades tecnológicas. Pero estamos hablando del Porfiriato, que es un periodo de crecimiento económico importante en México. En la ciudad de Guanajuato se tiene en el imaginario social, yo diría, un gran aprecio por el Porfiriato, ¿no? Muy notable, mayor que en otras partes del país, que se asocia con ciertos espacios, ciertas construcciones que se inauguraron en aquella época aquí en la ciudad, como el Teatro Juárez, bueno, una serie de edificios, y podremos sumar este túnel. ¿Qué significa el Porfiriato en aquella época? Es un periodo de gran crecimiento económico, yo diría, no exclusivo de México, porque comparando la historia económica de América Latina, fenómenos de crecimiento económico, auge de los mercados internos, presencia del ferrocarril, también suceden en Argentina, Brasil, Chile, varios países. Es un momento de crecimiento de la economía mundial y latinoamericana en comparación con lo que había antes, ¿verdad? Pero en el caso de México, el Porfiriato, bueno, tendrá sus características propias en términos de crecimiento económico y de proporcionar cierto tipo de infraestructura que hacía posible que se emprendieran estas obras, ¿verdad? Bueno, mencionas algunos elementos importantes para entender justamente esta obra, ¿no? En primer lugar, habría que decir que lo ocurrido en Guanajuato, lo que refleja esta obra y lo que estaba ocurriendo en todo el mundo, es un cambio de escala en el capitalismo y un cambio de escala en las obras públicas.
Sin ello, si no entendemos esta parte, difícilmente podremos ubicar la posibilidad de construcción de un túnel como este y de las obras que también mencionas. Una de las cosas interesantes en el caso de Guanajuato es que esta promoción de grandes obras, de obras que la gente sigue efectivamente apreciando, ocurrió en un momento de crisis y ocurrió en un momento de cambios y de circunstancias muy especiales. Por una parte, por la inundación que ocurrió en 1905. La inundación de 1905, creo que hay que subrayarlo, representa en varios sentidos una especie de antes y después en la historia de la ciudad. La ciudad quedó muy lastimada con la inundación de 1905 y fue el episodio decisivo que impulsó que se llevara a cabo esta obra del túnel. Pero, por otra parte, habría que decir también que la ciudad no solo estaba lastimada por la inundación, sino por una larga y quizá penosa, por una serie de penosos momentos en la minería, es decir, la actividad principal de la ciudad, del distrito y quizá podríamos decir del estado, era la minería, pero tenía ya varios años o varias décadas pasándola mal, pasando muchas dificultades. Solo a partir de 1898, digamos, a partir del cambio de siglo, esto se empieza a revertir un poco con la inyección de cuantiosos capitales estadounidenses y la situación de la minería cambiará un poco, pero no del todo. Y a pesar de ello, la ciudad perdió población durante estos años. El declive que se volvió dramático en los años siguientes de la población de Guanajuato empezó justamente en el cambio de siglo, quizá en los últimos años del siglo XIX, de tal manera que es una situación particular, una situación interesante lo que ocurría en Guanajuato. Grandes obras por una parte, posibilidad de construirlas, pero al tiempo una población disminuida, una ciudad afectada por una inundación, y en el otro extremo, otra vez, entre la riqueza entre la abundancia y los problemas, la inversión extranjera que vino a reactivar en buena medida esta minería, ¿no? Era una ciudad de contrastes, y si habría que caracterizarla como parte de un proyecto exitoso del Porfiriato, yo creo que por un lado sí, pero con mucho cuidado, ¿no? Y con muchos asegúnes, con muchas circunstancias que ocurrían al mismo tiempo. Digamos, todos tenemos la referencia. Guanajuato tuvo tremendo, importante auge minero, sobre todo el trabajo de la plata y supongo que otros metales, en las últimas décadas de la historia de la Nueva España, ¿verdad? Muy en la época de las reformas borbónicas, 1750 en adelante, y tenemos a los mineros de Valenciana y a una serie de familias importantes, y es un boom tremendo de producción de plata que lleva este mineral a todos los rincones del Imperio Español, pero a partir de la independencia un declive en la producción, yo creo que asociado con esto que se llaman los auges de los minerales, la bonanza, los periodos de bonanza, y se agota, la producción de plata se agota, y como tú dices, será hasta finales del siglo XIX cuando haya cierta recuperación, pero ya para alcanzar buenos niveles productivos tendrían que ser mediante la inversión y la aplicación de nuevas tecnologías. Digamos, con las formas de trabajo minero tradicionales ya no eran redituables, ya no podrían producir lo que se demandaba entonces, ¿verdad?
Así es, la minería en general es una actividad de muchos cambios, de constantes cambios, sujeta a veces a leyes y a veces a caprichos, ¿no? Y entonces efectivamente la minería de Guanajuato tuvo estas altas y bajas, y solo se logró en el periodo que nos ocupa una reactivación que fue muy importante. Hay un autor que ha llamado a esta reactivación una revolución en la minería, porque eso realmente ocurrió, ¿no? En estos años, en esta primera década del siglo XX, ocurrió una revolución en la minería guanajuatense, en la minería del país en general, y este fue, si te parece podríamos hablar un poco más sobre ello, uno de los grandes motores de la obra del túnel Porfirio Díaz. Y cuando digo de la obra del túnel Porfirio Díaz, estoy diciendo de la solución a un problema centenario, a un problema de mucho tiempo atrás, que eran las inundaciones en la ciudad. En la ciudad de Guanajuato. Pues hay varios temas que vamos a recuperar ahorita en la segunda parte de este programa: la inundación en sí misma, la inversión, el aspecto empresarial, este periodo que es el porfiriato. Hay varios temas ahí interesantes para redondear esta charla que estamos teniendo esta tarde con el doctor Gerardo Martínez sobre el túnel Porfirio Díaz, un túnel que no es tan visible, pero que tiene una importancia fundamental, tuvo una importancia notable para la viabilidad de la ciudad de Guanajuato como un espacio habitable. Vamos a continuar con estos temas después de una pausa. Continuamos en Voces de la Cañada y agradecemos a la gente que nos estuvo viendo por TV UG en vivo a través del sistema de radio, televisión, hipermedia UGTO MX. Regresamos en un momento en radio a Voces de la Cañada. En caudales de aguas negras, llantos y gritos se desbordan por una muerte líquida. El corazón de una ciudad naufraga cuando el cielo cruje para abrirse. Después de una historia de calamidad, una solución arquitectónica surge, y con ella la esperanza y la tranquilidad de un pueblo. El túnel del Coajín. El túnel del Coajín. El mundo en Voces de la Cañada. Las inundaciones son fenómenos naturales que han dejado huella en el corazón de Guanajuato. A lo largo de su historia, la ciudad ha soportado al menos 19 veces los estragos del agua. La primer catástrofe data del siglo XVI, cuando la ciudad aún era una aldea cuyo nombre en chichimeca era Cuanaxcuato. Sin embargo, el primer registro fidedigno data del siglo XVIII, cuando don Lucio Marmolejo, mediante sus efemérides guanajuatenses, reconoció dicha eventualidad. La topografía de Guanajuato es un elemento esencial para comprender estos fenómenos naturales. La ciudad se construyó a 2.000 metros sobre el nivel del mar, en medio de elevados cerros como el de la Bufa, el San Miguel, San Nicolás, Valenciana, Mellado, entre otros. Esta composición terrestre fue desfavorable en tiempos de lluvias. Aguaceros torrenciales ensanchaban el río que antiguamente cruzaba la ciudad desde el barrio de Paxtitlán hasta el actual Parque Los Pastitos. Varias fueron las inundaciones que afectaron este lugar, como la ocurrida en 1741, cuando la aún incompleta presa de La Hoya se desbordó. No obstante, la más importante fue la ocurrida el 30 de junio de 1905. La relevancia de este desastre radica en dos temas. Fue la última inundación devastadora y un año después trajo consigo la solución. La idea fue construir un túnel que ayudaría a vaciar el agua del río Pastita y el río Guanajuato en temporales de lluvia. Esta obra comenzó a finales del siglo XIX.
Pese a tener un historial de tales fenómenos, la construcción se puso en marcha un año después de la última gran inundación y concluyó en 1908. Esta obra se llamó el Túnel del Coajín, pero los lugareños la llamaron el Túnel de Porfirio Díaz, ya que se construyó durante su mandato federal. El ingeniero Ponciano Aguilar Frías fue el encargado de edificar dicho túnel. Actualmente se encuentra clausurado, no obstante, es posible observar su ubicación, ya que de la entrada aún se conservan algunos vestigios de la fachada y una pequeña placa que se puede observar a un costado del Mercado Embajadoras. Su salida estaba localizada detrás de la actual Plaza Pozuelos. El túnel del Coajín, con más de 1 kilómetro de montañas atravesadas y tras siglos de inundaciones, dio un respiro a la población guanajuatense. El mundo en voces de la Cañada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso en Voces de la Cañada, programa de divulgación de historia y ciencias sociales. Estamos en Radio Universidad de Guanajuato y también en Televisión Universidad de Guanajuato, en la página de internet de Radio Televisión Hipermedia.ugto.mx. Pues esta tarde estamos platicando sobre la construcción del túnel Porfirio Díaz, una de las primeras obras de ingeniería, vamos a decir, moderna en términos de lo que era la modernidad porfiriana en la ciudad de Guanajuato, que nos platicaba nuestro invitado de esta tarde, doctor Gerardo Martínez Delgado, pues una obra que dio solución a graves problemas de inundación en esta ciudad de Guanajuato. Y como referencia, la muy famosa y traída inundación del año 1905, un evento que se encuentra también en la memoria y en el imaginario de los que vivimos en esta ciudad de Guanajuato, y por ahí incluso hay un barcito en el centro que se llama así, Inundación de 1905, ¿verdad? Me llama la atención, no sé qué referencias tengas, Gerardo, o los investigadores en general, como que nos permitan visualizar la magnitud de aquella inundación, en términos de lo que ubicamos actualmente como el centro histórico de la ciudad. ¿Cuáles fueron las partes que se inundaron? ¿Qué nivel de altura habrá alcanzado el agua? ¿De qué magnitud fue aquella tragedia que vivieron los habitantes de la ciudad? Sí, es un asunto también interesante porque quizá no corresponde, por ejemplo, el número de fallecimientos, el número de personas que pereció con la magnitud de los daños físicos. Se sabe, o según los registros, pudieron morir 54 personas en estos 2 días principalmente que duró la inundación entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1905. Hubo varios desaparecidos también, hubo unos 1,000 damnificados, pero quizá más que en vidas humanas, los daños fueron materiales. A lo largo de todas estas inundaciones que hubo en la historia de la ciudad, quizá hubo inundaciones que tuvieron mayores daños en cuanto a las vidas humanas. Esta se recuerda tal vez más, no solo porque fue la última gran inundación, sino también por los daños materiales, ¿no? La gente que conoce la ciudad puede ubicar el barrio de Los Hinojos, por ejemplo, donde está este estacionamiento actualmente de Hinojo, que fue una de las más afectadas, la calle de Alonso, en general todo el fondo de la cañada, todo el centro. Hubo afectaciones muy significativas alrededor del Jardín Unión. En este momento no sé exactamente cuál fue la altura que alcanzó, pero en algunas partes pudo llegar a 1,5 metros, 2 metros, incluso quizá un poco más. Entonces tuvo muchos efectos materiales en la parte quizá más conocida, y también afectó pues a muchos negocios, a mucha gente
que tenía sus casas en esta zona y que tendremos que asociarlo a gente de la élite en buena medida, a gente que tenía mayores posibilidades económicas, que era la que estaba más hacia ese lugar. Pues podemos visualizar como la zona dorada del turismo actualmente, ¿no? Sí. Hacia Alonso, yo me supongo que desde donde está el ayuntamiento y la basílica, hacia Alonso, el fondo, y luego esta calle, yo supongo que la del Campanero, y cuando sales de ahí, dirección hacia el mercado de Embajadoras, la calle de ¿cómo se llama? Sangre de Cristo, que luego se llama como el Gobernador, se me fue el nombre ahorita, pero un gobernador del siglo XIX, y donde se encuentra este estacionamiento del Hinojo que tú mencionas, toda esta parte, digamos, fue la más afectada. Pues la zona turística por excelencia de la ciudad, ¿verdad? Sí, a lo que habría que agregar, a dos zonas en los extremos que también siempre fueron muy lastimadas, ¿no? Por una parte Pastita, que sí era más popular, y por otra Marfil, ¿no? Que la historia de las inundaciones en Marfil va a veces aparte y a veces va como una misma con las inundaciones de la ciudad. Estas zonas también fueron bastante lastimadas. Bueno, y es que en estas dos zonas que mencionas hay ríos que todavía se pueden ver hoy en día. Exacto, exacto, y que eran parte del problema, ¿no? Este túnel, hay que recordar, recoge las aguas del río Pastita y las saca, digamos, en lugar de que atraviesen la ciudad, en lugar de que atraviesen esta zona de la que estamos hablando, el agua se expulsa para que siga su curso por el mismo río, pero ya fuera de la traza urbana, fuera del peligro de las zonas principales de la ciudad. Muy bien, entonces la inundación de 1905 y al año siguiente se comienza a trabajar en este túnel. En términos, digamos, de nuestra comprensión contemporánea, ¿no? De cuando hay una obra pública, hablamos de que por lo general el financiamiento, el dinero para la obra viene a veces principalmente de inversión privada, ¿no? Que son particulares, que son empresas a las que se les da alguna concesión, o de inversión pública, cuando es el Estado, el gobierno, el que hace las erogaciones. ¿Cómo eran los esquemas de financiamiento? ¿De dónde salió aquel dinero? ¿Más del Estado mexicano, del gobierno local, de los empresarios particulares? ¿Una combinación? ¿Cómo fue aquello? Bueno, hay que recordar este asunto que mencionábamos un poco antes, del cambio de escala en las obras públicas. Tradicionalmente lo que se hacían eran pequeños arreglos en las ciudades, pequeñas, algunas iniciativas para hacer una pequeña obra, ¿no? Normalmente un puente, por ejemplo, y aquí hay algunos puentes importantes que se habían hecho antes, como el puente de Tepetapa, por ejemplo, que había seguido ciertos mecanismos de financiamiento que podríamos llamar tradicionales, ¿no? A lo mejor un benefactor que decía yo aporto el dinero, a lo mejor la mano de obra que se reunía, como decíamos en otro momento, de los presos o de los trabajadores de este benefactor, de este patrocinador, porque habría que recordar que las arcas públicas, sobre todo en el nivel más inmediato de las ciudades, tenían muy pocos recursos. Lo que ocurre en esto, y por eso también constituye una especie de antes y después, es que se puede hacer obras importantes, se tienen los medios técnicos, los recursos, hay empresas dispuestas a hacer estas obras, pero hay que conseguir el dinero. Y podríamos hablar de tres mecanismos para la construcción de obras. Uno es el que tú mencionas, el de las concesiones. Se otorgaba una concesión a una empresa que arriesgaba su capital a cambio de obtener beneficios por el producto de esa obra. Fue un esquema que se utilizó mucho en estos momentos, en el cambio de siglo, por ejemplo, para la provisión de aguas.
Entonces el gobierno otorgaba una concesión a un particular para que hiciera la obra, pero ese particular iba a recuperar su inversión con el cobro de las conexiones domiciliarias que hiciera a los particulares. Ese fue un esquema importante. Otro esquema importante fue el de obtener préstamos. En estos años se reactivó el financiamiento que se daba al gobierno de México. Es un momento en el que se construyen grandes redes financieras que cubren todo el mundo, y entonces desde los grandes centros internacionales, desde los grandes centros bancarios, principalmente Londres, París, Bruselas, y desde luego algunos centros en Estados Unidos, se financian obras, se financian préstamos que se dan en todo el mundo. Y las obras públicas van a ser un lugar especial para invertir. Todos estos grandes inversionistas en el mundo invierten en obras públicas a través de mecanismos que sería un poquito complejo explicar ahora, mecanismos muy, muy sofisticados de financiamiento, y a través de ello se hicieron muchas obras. El mecanismo de los préstamos tenía muchas perversiones, facilitaba a los gobiernos, a los ayuntamientos la construcción de obras, pero también los endeudaba y se hacía bajo esquemas francamente perversos por parte de los bancos y de las empresas, de tal modo que un ayuntamiento podía quedar empeñado prácticamente 50 años según estos esquemas. En muchas ciudades de México, perdón. El primer gobierno independiente de México, el del general Guadalupe Victoria, quedó terriblemente endeudado con la banca inglesa, ¿no? De 1824 a 1828. Y aunque fue un gobierno estable y exitoso en varios aspectos, dejó una deuda terrible. Supongo que se debió a estos mecanismos que eran bastante abusivos por parte de inversionistas y de banca extranjera. Pero para comienzos del siglo XX ya habrán mejorado un poquito las reglas que fueran más favorables para el país que recibía la inversión. Bueno, cambiaron las reglas, cambiaron los actores, se involucraron muchos actores mexicanos, muchas empresas que participaban, que integraban toda esta red, pero yo creo que los abusos permanecieron. Lo que pasa es que también se resolvieron de formas distintas. Es decir, una de las obras principales que demandaban las ciudades en estos momentos era contar con una buena red de agua, con una red moderna de distribución de agua potable. Esto se hacía a través de empresas constituidas en México, con inversiones, con capitales mexicanos, de los grandes capitanes de la industria y del comercio de la época en México, pero que estaban ligadas con bancos también establecidos en México, y a la vez financiados por ejemplo, por bonos, por la emisión de bonos que se cobraban en el extranjero. Entonces, una de las particularidades es que son los municipios, a través de los gobiernos de los estados, los que contratan la obra. Tú hablabas de los inicios del siglo XIX, cuando el que está contratando la deuda es el gobierno central, digamos. Y uno de los cambios en estos momentos es que los gobiernos de los estados también pueden contratar su deuda con los bancos establecidos en México, pero conectados con el extranjero, y se crean, como digo, unos esquemas muy sofisticados para la construcción de estas obras. En muchas ciudades los gobiernos se endeudaron
cayeron, digamos, en la trampa, en las redes de estas empresas. Y una particularidad me parece destacable del caso de Guanajuato es que contrató mediante una tercera vía, digamos, que fue mediante sus recursos públicos. El gobierno del estado tuvo un manejo que me atrevería a decir bastante escrupuloso de los recursos y un manejo interesante de ellos. De tal forma que el túnel Porfirio Díaz y prácticamente todas las obras que se construyeron en la ciudad de Guanajuato en esta época se hicieron como una inversión pública, sin participación de privados, sin participación de préstamos, sin participación de bancos, sino como un contrato que se hizo con una empresa para que se construyeran las obras y se pagaba con el dinero público. No fue, desde luego, el único lugar en México en el que las cosas ocurrieron de esta manera, pero sí en el panorama de la obra pública de las ciudades mexicanas en esta época sí destaca, sí llama la atención la forma en que se hicieron en Guanajuato. Entonces, bueno, este es un aspecto bien interesante. Se hizo con dinero, si entendí bien, dinero del estado de Guanajuato o del ayuntamiento de la ciudad. No, del estado de Guanajuato. Del gobierno del estado. Así es. Ajá. Y esto es un aspecto interesante, viéndolo en perspectiva de mediana duración, porque durante el siglo XIX los gobiernos estatales no generaban ahorro. Todo se consumía inmediatamente, ¿no? Vivían en la inmediatez del gasto público. Entonces, pensar en un gobierno del Estado que pudiera sustentar obra pública, al menos hasta 1867, ¿no? Después de la derrota de la invasión extranjera, imperio de Maximiliano, no había nada. El gobierno de Maximiliano comienza a proyectar cuestiones ahí de financiamiento para obra pública, y son los signos de los tiempos y van entrando. Pero ya convertirse en una realidad de que no solamente el gobierno central, sino los gobiernos locales, los gobiernos de los estados, tuvieran ahorro para sustentar, es un fenómeno nuevo para entonces, ¿verdad? Sí, yo creo que hace falta profundizar un poco en ese aspecto de la historia en Guanajuato, el de sus finanzas públicas, pero hay una considerable relación de documentos. Me parece que el gobierno de Joaquín Obregón González, que cubre una parte importante del porfiriato, fue cuidadoso tanto en el registro que hizo de sus finanzas como en los medios de recaudación para tener fondos públicos con los cuales financiar obras, ¿no? Pero además en esta época, los gobiernos, además de los gobiernos de los estados, algunos ayuntamientos, sobre todo los más poderosos, van a tener también sus propios recursos para financiar obra. En casos como el de Guanajuato, es el estado el que opaca toda la acción del ayuntamiento, pero hubo ayuntamientos poderosos, por ejemplo el de Puebla, que construyó obras de mucha importancia en esta época con sus recursos públicos. Hay una cuestión interesante que mencionas, la documentación. ¿Cómo un especialista puede acercarse, ¿verdad?, a todos estos detalles, todas las mecánicas, que si la inversión de este lado, que si la decisión de esto, tal? Digamos, para que la gente que nos escucha visualice un poquito cómo se construye el conocimiento de estos temas. ¿Dónde encontraste la información documental? Sí, aquí, como en el trabajo de los historiadores, siempre tiene un poco que ver la suerte, pero a ver, vamos por partes. En primer lugar, el periódico oficial es una fuente importante. El periódico oficial, como se publica ahora y como se viene haciendo
desde por lo menos en muchos estados de los años 1860, a veces antes, a veces un poquito después. Es una fuente relevante porque ahí se consignan muchos decretos, se consignan, por ejemplo, los anuncios para licitar obras como la del túnel Porfirio Díaz, y se da cuenta del gasto público, de la forma en que se manejan los recursos públicos. Pero además, en este caso, digo que juega un poco la suerte porque se conservaron muchos documentos de gobierno muy bien organizados, y se conservó también más o menos bien organizado la documentación de un ingeniero que participó muy de cerca en este y en otros proyectos, un ingeniero cuyo nombre es muy conocido en Guanajuato también, que fue Ponciano Aguilar. Entonces la documentación de Ponciano Aguilar permite explorar muchos de estos detalles, por ejemplo, la participación de las empresas. Hay algunas cartas del personal administrativo de la empresa, de las empresas, en las que incluso se deja ver un poco de intentos de corrupción, de intentos de sobornar, de hacer valer influencias para que se les fuera otorgada la obra. En fin, hay documentación de este tipo, la correspondencia, algunos detalles de los gastos hechos, en los cuales se puntualizan muchos aspectos, ¿no? Cuánto se pagó a los trabajadores, incluso hay boletas de raya de lo que se les pagaba semanalmente. Y una fuente interesante también al respecto es la fuente fotográfica. Alrededor del túnel se hicieron cientos de registros o miles de registros. Decíamos que se conoce poco este túnel porque no está visible, pero hay muchas fotos del pasado en el que sí se puede apreciar con claridad las implicaciones, las dimensiones de la obra. Creo que es una fuente también interesante que utilicé para hacer esta investigación. ¿Dónde encontraste el fondo de Ponciano Aguilar y las fotos? ¿Dónde los encontraste? Bueno, ese fondo en particular es parte del archivo municipal que se resguarda en la biblioteca Armando Olivares. Está bajo resguardo de la Universidad de Guanajuato, pero las fotografías circulan. Hay muchos archivos en Estados Unidos, en archivos mexicanos, en los cuales están resguardadas estas fotografías, y quizá en particular el episodio de la inauguración del túnel en septiembre de 1908 generó también muchas fotografías, muchas imágenes, muchos discursos, mucha documentación que es útil también valorar. Finalmente, ya para irnos acercando al cierre del programa, ¿qué tal resultó la obra? ¿Qué tal resultó el túnel según los testimonios, según los estudios de la época? ¿Sí pudo dar solución a este grave problema de las inundaciones? Bueno, habría que decirlo en principio con contundencia. El túnel resolvió de una vez y para siempre el problema de las inundaciones en la ciudad. En años posteriores o en décadas posteriores, si queremos matizar un poco, surgieron algunos problemas, pero yo creo que absolutamente menores. Se construyeron un túnel adicional que tampoco es visible, que se construyó más o menos de la zona de Dos Ríos hacia la zona de Los Pastitos, un poco más allá. Es un túnel que no está, insisto, a la vista, pero que se construyó en los años 70 para resolver o para paliar algunos otros problemas de inundaciones. Pero una inundación como la de 1905 y como las que habían ocurrido
durante siglos no volvió a pasar, no ha vuelto a pasar en la ciudad de Guanajuato. Desde ese punto de vista cumplió. Una historia de éxito en la inversión pública del estado de Guanajuato, podríamos decir. Finalmente, doctor Gerardo, ¿qué recomendarías para alguien que quisiera conocer más sobre este túnel y sobre la obra pública en general en la ciudad de Guanajuato? ¿Algún libro, alguna página en internet que quisieras mencionarnos? ¿Algún recurso electrónico? Bueno, hay un libro que me parece importante para explicar lo que ocurrió en toda esta época, que es de Francisco Javier Meyer Cosío, titulado La minería en Guanajuato, 1892-1913. Me parece que es una investigación muy interesante porque es como el entramado de toda esta historia, ¿no? La revolución que hablábamos ocurrida en la minería, y yo sostengo que esos inversionistas en la minería fueron los que presionaron para que se realizara la obra. Era una obra demandada por la población, pero finalmente el momento de su construcción, el impulso final, llegó por la presión. Había en juego muchos millones de dólares en la minería de Guanajuato, y las inundaciones siempre constituían un riesgo para los bienes materiales, para estas inversiones. De tal suerte que el libro del doctor Meyer es interesante. Una parte importante de lo que hemos hablado aquí está también publicado en un artículo de mi autoría, que se titula La readaptación urbana de Guanajuato a finales del siglo XIX e inicios del XX, grandes intervenciones, economía, tecnología y formas de financiamiento. Está publicado en la revista Oficio, que es una revista... Si nos permites, doctor Gerardo, esa revista Oficio que hacemos en el Departamento de Historia es de libre acceso, se puede ver por internet. ¿Cuál es la dirección para que la gente que nos oye pudiera acceder un día que quiere echar un ojito a lo que se publica ahí? ¿Cuál es la dirección electrónica? Muy sencilla, www.revistaoficio.ugto. Ahí está, revistaoficio.ugto.mx. Cabe decir que el doctor Gerardo Martínez es el director de la revista Oficio y que ahí se han tratado muchos temas especializados. Pues vale la pena echarle un ojo. Y con esta recomendación, y después de haber visto distintos aspectos de la construcción de este túnel Porfirio Díaz, pues damos cierre al programa de esta tarde. Agradecemos mucho por la presencia del doctor Gerardo Martínez Delgado. Esperamos tenerlo pronto para ver algún otro tema de historia urbana de la ciudad de Guanajuato. Gracias, Gerardo. Al contrario, gracias a ti. Y pues muchas gracias a Radio Universidad de Guanajuato. Despedimos en los controles técnicos Jesús Rodríguez, que nos acompañó esta tarde, y nos escuchamos la próxima semana en Voces de Guanajuato, en radio y en televisión Universidad de Guanajuato. Que tengan muy buena semana, nos vemos pronto.